Este encuentro con un Sasquatch nos llevó a una misión de 20 horas a través del país en lo profundo del territorio de los Sasquatch. No te lo querrás perder. Así que toma una taza de café y disfruta de este paseo por el territorio de los Sasquatch. Smokey, necesito ayuda. En resumen, mi mejor amigo ha desaparecido en los Ozarks. Antes de decir demasiado, te diré claramente lo que te pido. Te pido que me ayudes a encontrar a mi amigo. Sé que vives en el norte del estado de Nueva York y que este sería un viaje de unas 20 horas para ti. También sé que los precios de la gasolina están por las nubes. He intentado todo lo que he podido, pero siempre que me adentro demasiado en el bosque me atacan o me amenazan. Los Sasquatch de la zona son extremadamente agresivos. Por eso necesito ayuda profesional. Es arriesgado y no te culpo si dices que no. Pero sé que te preocupas por esta comunidad y realmente espero que lo consideres. Si no quieres, no te molestes en terminar este correo electrónico. No quiero perder tu tiempo. Si planeas ir, bueno, sigue leyendo. Tengo mucho que decir. Una tarde de finales de junio durante una tormenta eléctrica, un extraño bebé fue dejado en el porche delantero de mis abuelos. Bueno, en realidad no era tan pequeño. Yo tenía 8 años y lo recuerdo claramente sentado en la sala de estar de la cabaña en el viejo sofá con nuestro perro Owen. No había electricidad y yo estaba aburrido como un loco. Owen también estaba aburrido, durmiendo a mi lado y la abuela estaba en su mecedora leyendo una revista mientras el abuelo estaba en la otra habitación durmiendo en su sillón reclinable. Ninguno de nosotros esperaba lo que estaba a punto de suceder. Alrededor de las 9 de la noche, Owen se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta principal ladrando y arañando tratando de salir. La abuela dejó su revista y fue a la puerta para ver cuál era su problema. Estaba siendo ultra agresivo, actuando como si hubiera un intruso afuera. No esperábamos visitas y no sabíamos quién estaría afuera de nuestra cabaña en medio de una tormenta. No teníamos vecinos. GMO abrió lentamente la puerta, gritó, luego la cerró de golpe y la bloqueó. Corrió a la otra habitación para despertar al abuelo. Estaba gritando algo sobre un bebé demonio y mi abuelo pensó que estaba teniendo un episodio esquizofrénico. Se levantó lentamente, tomó su arma de la pared y marchó enojado hacia la puerta. La abuela intentó explicar lo que había afuera, diciendo algo sobre un descendiente de Esaú y un demonio peludo. Pero el abuelo no se lo tragó. Abrió la puerta, miró a su alrededor y dijo, no hay nada aquí afuera excepto árboles. ¿Cuál es el problema, mujer? Entonces la abuela señaló hacia el suelo y gritó, mira hacia abajo. Entonces miró hacia los escalones del porche e inmediatamente se disparó el arma. Mientras caía hacia atrás en la casa, gritó, ¿qué diablos es esa cosa? Mientras se apresuraba a levantarse. Dios mío, ¿lo mataste?, preguntó la abuela. No, fue un disparo fallido que apuntó alto. Mi abuelo me dijo que sostuviera al perro mientras salían bajo la lluvia torrencial para ver al bebé demonio. Escuché algo de su conversación. El abuelo quería dispararle mientras la abuela intentaba convencerlo de que el bebé les había sido enviado por Dios para que lo convirtieran. Ella creía que el bebé era descendiente de Esaú. Al principio no estaba muy segura de lo que quería decir con eso. Al final, el abuelo se calmó y decidieron sacar al bebé de la lluvia. Me dijeron que encerrara al perro en el baño mientras lo llevaban adentro. Tuve que arrastrar a Owen lejos de la puerta lo mejor que pude porque realmente quería hacerlo. Luego volví a la sala de estar para ver al bebé demonio con mis propios ojos. Era bastante grande para un bebé. Mis 2 abuelos tuvieron que llevarlo. Lo colocaron lentamente sobre la mesa de café. Los 3 nos paramos sobre él y lo miramos. Todos nos quedamos sin palabras. El abuelo fue el primero en romper el silencio y dijo, ¿qué demonios le pasa? Estaba cubierto de pelo rojizo, pero no tenía pelo en la cara y tenía la piel rojiza. Quien lo hubiera dejado allí se había tomado el tiempo de envolverlo en una corona de pinos, algo así como una corona de Navidad. Estaba allí tumbado, mirándonos a todos, sonriendo. Mi abuela se conmovió y trajo una Biblia. Comenzó a leerle. Le leyó la historia de Jacob y Esaú y le preguntó si era el pequeño bebé Esaú.
El bebé sonrió y se rió y ella estaba convencida de que estaba en el camino correcto hacia la conversión. Mi abuelo decidió que ya había terminado esa noche y se fue a beber mucho y yo me fui a mi habitación mientras la abuela cuidaba al bebé. Los truenos y relámpagos continuaron toda la noche, pero me desperté al día siguiente con el sol en una soleada mañana de domingo. Después del desayuno, la abuela decidió que quería llevar al bebé a la iglesia. Así que lo vistió bien e hizo lo mejor que pudo para que se viera bien. En el viaje en auto hasta allí, se dio cuenta de que todavía no tenía nombre y no sabía cómo lo presentaría a los otros feligreses que no tenían nombre. Le preguntó a mi abuelo cómo deberían llamarlo. Y por alguna razón, ambos decidieron llamarlo Billy. Así que ese sería su nombre. En la iglesia, había opiniones encontradas sobre Billy. Algunos intentaron exorcizarlo, mientras que otros pensaron que tal vez tenía una deformidad. El pastor era un hombre sensato y convenció a mi abuela de que debía llevarlo al hospital para que pudieran determinar qué le pasaba. Ella respetaba a ese hombre más que a nadie y aceptó hacerse cargo de Billy al día siguiente. Cumplió su palabra y lo llevó al hospital temprano por la mañana. Aparentemente, los médicos nunca habían visto nada parecido antes. Decidieron que harían pruebas de ADN para tratar de averiguar por qué era tan diferente. Hubo una larga espera para los resultados de la prueba y el tiempo entre una y otra fue tenso. La abuela y el abuelo discutían a diario sobre si quedarse con Billy o no. Mi abuela se había encariñado con él, pero mi abuelo todavía quería deshacerse de él. Ciertamente no tenían dinero para cuidar de Billy. Apenas podían pagarme a mí, y con lo mucho que comía, era un bebé bastante caro. Finalmente, después de una larga espera, llamaron a mis abuelos de nuevo al hospital para discutir los resultados de la prueba. Estaba con ellos y lo primero que recuerdo haber visto fue a la enfermera llorando y sosteniendo la mano de mi abuela mientras explicaba lo que habían encontrado. Yo era demasiado joven para entender la jerga médica, pero recuerdo haber escuchado las palabras no completamente humano repetidas muchas veces. Mis abuelos se miraron con los ojos muy abiertos y preguntaron, ¿no completamente humano? ¿Cómo es posible? Y mi abuela le dijo a mi abuelo, es porque es en parte demonio. Ella estaba aún más convencida después de eso, pero descubrí más tarde en la vida que había mucho más detrás de eso de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Los meses siguientes con Billy fueron una completa pesadilla. Todavía no podía caminar, pero gateaba como un loco. Le gustaba correr por la casa, tirando cosas de los estantes y mordiendo todo lo que podía agarrar. Recuerdo vívidamente a una abuela persiguiéndolo con una escoba por la casa después de que rompió el tarro de galletas. Ella le gritaba versículos de la Biblia a Billy, llamándolo a arrepentirse, pero él parecía pensar que era divertido y solo comenzaba a actuar más loco, lo que le confirmaba que era un demonio. Con el tiempo, Billy aprendió a caminar y, a medida que crecía, no había mucho que nadie pudiera hacer para contenerlo. Gateaba rápido e incluso corría más rápido. Yo era mucho mayor que él, pero me asustaba muchísimo en ese entonces. A medida que crecía, comenzó a apaciguarse un poco. Incluso le gustaba ir a la iglesia los domingos, principalmente por la comida gratis después del servicio. Pero fue un buen comienzo. Mi abuela estaba convencida de que se estaba convirtiendo y las cosas parecían estar mejorando. Sin embargo, eso no duró mucho. Finalmente, llegó el momento de enviar a Billy a la escuela y las cosas no fueron fáciles, por decirlo menos. La escuela no creía que Billy fuera tan joven como decían mis abuelos. Y para ser justos, nadie sabía realmente cuántos años tenía. Él ya era más grande que yo y yo tenía 14 años en ese momento. Así que decidieron que empezara en el mismo grado que yo. Fue una mala decisión de su parte. Su cerebro no estaba lo suficientemente desarrollado. También tenía algunas discapacidades de aprendizaje, pero a la escuela no parecía importarle. Recuerdo que un día nuestra clase tuvo que hacer un examen. Era un examen muy fácil. Bueno, fácil para todos excepto Billy. Todos terminaron el examen en unos 15 minutos y entregaron sus trabajos al maestro. Mientras tanto, Billy se sentó mirando su examen con una mirada confusa en su rostro.
Algunos de los otros niños comenzaron a reírse de él y finalmente Billy se dio cuenta de que no estaba contento con eso. Golpeó su puño sobre la mesa y toda la clase se quedó en silencio. Entonces el maestro habló y le dijo, Billy, si no vas a terminar el examen, dámelo para que podamos continuar con la clase. Billy dijo que aún no había terminado y frunció el ceño al maestro. Bueno, tienes 10 minutos, de lo contrario tendrás que terminar después de la escuela. Había un reloj justo al lado de Billy, y se notaba que cada tic-tac se hacía mucho más fuerte para él. Miró el reloj, luego miró su examen, luego miró el reloj otra vez. Respiraba agitadamente. El otro niño comenzó a reírse de nuevo y finalmente perdió la cabeza por completo. Se levantó, miró a su alrededor, tomó la mesa que tenía frente a él y la arrojó contra la ventana. El vidrio se rompió por todos lados y todos entraron en pánico. Se puso furioso, rompiendo cosas en el salón. La maestra estaba debajo de su escritorio tratando de llamar al oficial de policía de la escuela, y los niños estaban debajo de sus mesas. Volcó casi todas las mesas mientras los niños corrían a refugiarse. Finalmente, el oficial de policía apareció y lo agarró. Fue suspendido de la escuela durante 3 semanas después de eso, y cuando regresó, no fue más fácil para él. No tenía amigos y estaba reprobando todas las materias que tomaba. La gente lo evitaba y las chicas pensaban que era feo. No quiero dar una impresión equivocada de Billy. A pesar de su temperamento, era un niño muy tranquilo y de buen corazón. Un día, un niño de 8º grado estaba tratando de robar el dinero del almuerzo de un niño más pequeño. Tenía al niño en una llave de cabeza, pero el niño más pequeño estaba tratando de defenderse lo mejor que podía. El estúpido matón se estaba riendo de él y amenazando con aplastarle la tráquea si no le daba el dinero del almuerzo. Bueno, adivina quién apareció justo cuando esto estaba sucediendo. Billy dobló la esquina y cuando vio lo que estaba pasando, comenzó a respirar con dificultad como lo hacía cuando estaba enojado. El matón no lo notó al principio hasta que Billy dijo, para ahora. Su voz resonó en el pasillo y casi toda la escuela se quedó en silencio. El matón miró hacia arriba y vio a Billy, que tenía 63 años en ese momento, 136 kilos y pico, que se elevaba sobre él. Cuando vio lo mucho más grande que era Billy, soltó al niño más pequeño, retrocedió unos pasos y luego corrió por el pasillo para escapar. Esto desencadenó en Billy un instinto de persecución que lo persiguió por el pasillo. El chico no tenía ninguna posibilidad y en pocos segundos Billy estaba justo detrás de él. Lo derribó y comenzó a golpearlo hasta que 4 de los profesores lograron quitárselo de encima. El acosador tuvo que ir al hospital y Billy fue suspendido nuevamente, pero no por mucho tiempo. Yo y algunos otros testigos explicamos que Billy estaba defendiendo al chico más pequeño y decidieron dejarlo volver antes. Este incidente terminó siendo un punto de inflexión para Billy. Uno de los profesores que lo sacó de encima también era el entrenador de fútbol y vio algo en Billy. Llamó a mi abuela y le dijo que pensaba que unirse al equipo de fútbol sería una buena manera para que Billy pudiera lidiar con parte de su ira de una manera saludable. Además, seamos sinceros, Billy era un monstruo. Sabía que el equipo tendría buenas posibilidades de llegar a los playoffs si Billy se unía. Cuando Billy regresó a la escuela, el entrenador se sentó con él un día en la cafetería y los dos tuvieron una larga conversación. Creo que el entrenador entendía a Billy mejor que nadie. Sabía que no era el chico más brillante, pero tenía una buena ética de trabajo y quería darle una oportunidad. La temporada ya estaba a mitad de camino, pero le ofreció a Billy hacer una prueba para el equipo antes de los playoffs. Estaban fracasando miserablemente esa temporada y él esperaba que Billy pudiera cambiar las cosas. Billy estaba muy nervioso, pero aceptó unirse de todos modos. Y como puedes imaginar, le fue muy bien. Y bien es un eufemismo. Ese chico era el mejor defensor de la línea defensiva en la historia de la escuela. Todo lo que el entrenador tuvo que hacer fue señalar al mariscal de campo del otro equipo y decir, bien, Billy, ¿ves a ese tipo de ahí? Escuché que llamó a tu abuela vieja bruja. Ve a buscarlo, amigo. Funcionó cada vez.
Billy empezaba a resoplarse y gruñirle a la línea, listo para atropellar a cualquiera que se cruzara en su camino. Cada vez que se lanzaba el balón, era una cuestión de supervivencia para el otro equipo. Atravesaba la línea ofensiva como una apisonadora y se dirigía directo al mariscal de campo como un tren desbocado. Intentaba arrancarle la cabeza al mariscal de campo en cada jugada, tuviera el balón o no. Esto le costó al equipo muchas faltas, pero valió la pena por la cantidad de capturas que consiguió. Estableció el récord de más capturas durante su primer año en el equipo. Algunas personas dicen que los linieros nacen, no se hacen, y yo diría que este fue el caso de Billy. Todo está en la velocidad de los pies, y Billy tenía algunos de los pies más rápidos que jamás hayas visto. Su gran tamaño, junto con su velocidad y capacidad atlética, lo convertían en una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, solo había un problema. Por muy bueno que fuera Billy, había muchas reglas que realmente no entendía. La cantidad de veces que atacó al mariscal de campo antes de que comenzara la jugada probablemente estableció un récord propio. El entrenador terminó consiguiendo un silbato para perros que solo Billy podía escuchar para avisarle cuando comenzaba la jugada. Pero la mayor parte del tiempo estaba tan sediento de sangre que no hacía ninguna diferencia. El problema es que, si no lo hacías enojar, simplemente se quedaba allí parado en el campo mirando a su alrededor o picoteando el pasto. Así que era una especie de trampa 22. Rompería las reglas cuando estaba enojado, pero no quería jugar el juego cuando no lo estaba. Dicho esto, probablemente fue lo mejor que le pasó al equipo. Desafortunadamente, su temporada terminó después de que perdieron en las primeras semanas de los playoffs. Sin embargo, fue la primera vez en 10 años que el equipo llegó a los playoffs. Y todo eso fue gracias a Billy. Sin embargo, su viaje con los deportes no terminó allí. Llegó el invierno y el entrenador de lucha libre tenía una cosa en mente: incorporar a Billy al equipo. Lo había estado observando desde el día en que se unió al equipo de fútbol y sabía que probablemente ganaría el campeonato estatal de la división de peso pesado si se le daba la oportunidad. Una fría mañana de sábado de noviembre, conoció a Billy y a mi abuela en un restaurante de la ciudad y lo convenció de unirse. Y en ese momento, Billy tenía un poco de arrogancia en su forma de caminar y le encantaba la atención que estaba recibiendo por estar en los equipos deportivos. Así que no tardó mucho en aceptar. El único problema fue encontrarle una camiseta que le quedara bien. Pesaba 136 kilos y medía más de 1,80 metros, pero tenía la velocidad de un peso pluma. Todos estaban aterrorizados de subirse a la lona con él. Podía realizar derribos sobre otros pesos pesados que normalmente no verías en esa categoría de peso. Tenía un derribo característico que era como una voltereta hacia atrás. El tipo de cosas que te sorprendería ver en 66 kilos y mucho más en peso pesado. Tenía un cuello de 50 centímetros y era básicamente inamovible. No tuvo ningún problema en levantar del suelo a los otros tipos grandes y hacer lo que quería con ellos. Estuvo invicto durante la primera mitad de la temporada hasta que ocurrió un incidente que terminaría por arruinarle la vida. Era un partido en casa y Billy se enfrentaba a un chico que, obviamente, era nuevo en el deporte. El chico estaba completamente aterrorizado. Incluso se orinó encima antes del combate. En ese momento, todos eran fanáticos de Billy. El estacionamiento estaba lleno esa noche y la gente venía de diferentes ciudades solo para ver a Billy. La multitud aplaudía: Billy, Billy, Billy. Mientras salía a la lona con paso firme y estrechaba la mano del cielo mientras lo miraba fijamente a los ojos. A los 10 segundos de combate, levantó al otro peso pesado del suelo y lo sostuvo sobre su cabeza. El árbitro comenzó a hacer sonar el silbato y a gritarle que bajara al chico. Un derribo desde esa altura puede causar lesiones graves y va contra las reglas. Incluso los entrenadores de ambos equipos le gritaban que lo bajara. Entonces, incluso la multitud comenzó a gritar: «Bájalo, Billy». Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que sucedió allí. Pero algo se frió en el cerebro de Billy. Comenzó a mirar a todos a su alrededor, a gritarle y a respirar agitadamente como lo hacía cuando estaba estresado. Y de repente, de la nada, arrojó al chico a la lona como si fuera algo que verías en la WWE.
Pero esto no era una actuación. El chico gritó y se podía escuchar un fuerte chasquido desde las gradas. Su madre gritó su nombre, Jamie. Y corrió por las gradas mientras los entrenadores de ambos equipos intentaban apartar a Billy del chico. El chico no se movía y antes de que te dieras cuenta, una ambulancia estaba afuera del edificio. El chico tuvo que ser sacado de la lona en una camilla y quedó paralizado del cuello para abajo. Billy fue expulsado del equipo esa misma noche. Realmente no fue el mismo después de eso. No había ninguna promesa de que pudiera volver a practicar deportes. Y esa era su única salida real. Empezó a escuchar black metal, empezó a vestirse de manera diferente, se tiñó el pelo de negro y prácticamente se alejó de todo lo que lo rodeaba. Daba largos paseos por la ciudad escuchando metal y no regresaba durante días. Hacía que todos a su alrededor se sintieran incómodos donde quiera que iba. En nuestro pequeño pueblo cristiano, él se destacaba como un pulgar dolorido. Y casi todo el mundo lo miraba raro. Las pocas veces que iba a la iglesia, le pedían que se fuera porque ponía la música tan alta que todos podían oír la música screamo que salía de sus auriculares. En el silencio sepulcral de la iglesia, como puedes imaginar, la tensión entre él y la abuela era más alta que nunca. Ella estaba convencida de que él había elegido a Satanás en lugar de a Dios y pasaba horas gritándole que se arrepintiera. Él dejó de ir a la iglesia por completo y ella estaba convencida de que había fracasado. Sin embargo, los sentimientos de culpa no ayudaron en nada. Ya estaba consumiendo drogas como una forma de sobrellevar la situación y terminó metiéndose en problemas bastante difíciles. Mientras tanto, al abuelo no le importaba y pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo. De todos modos, el entrenador de fútbol era más como un padre para Billy. Creo que si no fuera por ese hombre, Billy no estaría aquí hoy. El entrenador convenció a la escuela para que lo dejaran quedarse en el equipo de fútbol y aceptaron darle una oportunidad más. No jugó mucho ese año, pero cuando lo hizo, fue una absoluta unidad. Ya pesaba 66 años en su segundo año y levantaba más de 500 libras en press de banca. Aunque se destacaba en el campo, todo lo demás en su vida parecía ir mal. Si no fuera por el fútbol, creo que se habría suicidado. En esos días oscuros, mostró todas las señales de advertencia. Había algo que faltaba en Billy y parecía que nunca lo encontraría. Simplemente no encajaba bien. Doy gracias a Dios mientras escribo esto porque descubrió lo que faltaba. Algo que lo ayudó más que el fútbol, la iglesia o cualquier otra cosa. La cabaña de verano en la que nos quedamos tenía unas 100 hectáreas de tierra que lindaban con el bosque nacional, y un año Billy decidió empezar a salir más. Pasaba cada vez más tiempo al aire libre a medida que pasaban las semanas. Se iba por la mañana y no regresaba hasta que oscurecía. A menudo, volvía con ardillas y conejos que atrapaba con la mano y preparaba una rica cena. El abuelo incluso empezó a apreciar un poco más a Billy cuando vio lo buen cazador que era. Los dos acabaron convirtiéndose en compañeros de caza y se llevaban bastante bien. A veces los acompaño y te digo que Billy era un excelente tirador. Incluso impresionó a mi abuelo, que había cazado toda su vida. Fue la primera vez que se mostraron respeto el uno al otro. Con el tiempo, Billy dejó de vestirse de negro y empezó a ir a la iglesia de nuevo. Sus notas eran un poco mejores y por fin había aprendido todas las reglas del fútbol y había descubierto cómo controlar un poco mejor su ira. Varias universidades de primera línea le ofrecieron becas para jugar al fútbol para ellas y su futuro parecía prometedor. Incluso tenía una amiga. Era la chica más grande de la escuela, pero él la encontraba realmente hermosa y parecían amarse. Un día, sin embargo, Billy sorprendió a todos. Era una mañana de principios de verano después de su último año de secundaria. El mismo día que lo dejaron en la cabaña de mis abuelos. El 23 de junio para ser exactos. La mañana era tranquila, fresca y hermosa en contraste con la noche tormentosa. Cuando lo dejaron en la cabaña alrededor de las 7 de la mañana, salió por la puerta y nunca regresó. Como dije, tenía múltiples ofertas de becas de excelentes escuelas. Probablemente podría haber jugado en la NFL después de la universidad si hubiera querido. Y lo dejó todo.
Nadie sabía qué le había pasado. Fuimos a buscarlo todos los días durante aproximadamente una semana y no había señales de él. Mi abuela quería llamar a un equipo de búsqueda para que lo buscara, pero el abuelo le dijo, ahora es un hombre. Déjalo ir, es su elección. Así que eso fue todo, al menos por un tiempo. Un día, varios meses después, me desperté y vi un trozo de corteza en el alféizar de mi ventana. Lo llevé adentro y había una escritura negra hecha con carbón. Cuando vi la letra, supe que era de Billy. La leí y decía Billy feliz ahora. Y había una pequeña bolsa de piel con piñones que me habían dejado como regalo. La semana siguiente había otra nota. Decía Billy libre ahora. Y había un poco de carne de ciervo seca con ella. Al día siguiente, una pequeña piedra cayó justo encima de la ventana y cuando miré hacia afuera vi a Billy de pie entre los árboles saludándome con una gran sonrisa en su rostro. Luego corrió rápidamente de regreso al bosque. Unas semanas después, dejó otra nota en un trozo de corteza que decía ve al bosque a ver a los amigos de Billy. Entonces, ese día caminé por el sendero que atravesaba la propiedad de 100 acres. Sin saber qué esperar. No sabía quiénes podrían haber sido sus amigos. Había recorrido casi toda la propiedad y no vi nada. Entonces, me encogí de hombros y comencé a caminar de regreso. Bueno, justo cuando me alejaba, escuché el sonido de un búho. Miré a mi alrededor y vi a Billy. Estaba de pie sobre mí en una cornisa rocosa, levantando la mano y diciéndome que esperara. Así que esperé, y luego dos personas enormes y peludas se dirigieron lentamente hacia la cornisa rocosa con él, uno a cada lado. Eran muy parecidos a Billy, pero aún menos humanos, más parecidos a simios, con una tez oscura. Me miraron con expresión sospechosa mientras hablaban en voz baja entre ellos. Entonces Billy les dijo algo en un idioma que nunca le había oído hablar antes, y me saludaron con la mano y sonrieron. Les devolví el saludo con total incredulidad por lo que estaba viendo. Estaba tan acostumbrada a ver a Billy como un humano. Pero cuando lo vi junto a esos seres, me di cuenta de que las pruebas de ADN de todos esos años atrás estaban en lo cierto. No era completamente humano. Los tres volvieron al bosque y yo seguí mi camino. Billy y yo nos escribimos casi todas las semanas después de eso. Intenté que volviera a saludar a mis abuelos, pero me dijo que no confiaba en ellos y nunca pude convencerlo. Así que nunca lo volvieron a ver y murieron unos años después de que él se fuera. A medida que pasaron los años, seguí hablando con Billy. Y a veces incluso salíamos a cazar juntos y hablábamos de los viejos tiempos. Sin embargo, este no es un final feliz. Ahora no quiere volver a verme y soy un objetivo para todo el Sasquatch y su tribu. Te diré por qué mi esposa y yo tenemos muchos pollos y ganado en nuestra propiedad. Bueno, una mañana al amanecer, antes de que saliera el sol, los pollos y los perros y todos se estaban volviendo locos. Salí al porche con mi arma para ver qué pasaba. Hemos tenido problemas con osos negros que irrumpieron en nuestro gallinero en el pasado y no estaba dispuesto a que eso volviera a suceder. Efectivamente, había algo negro tratando de entrar en la jaula. Estaba encorvado y parecía que estaba cavando en el suelo en busca de algo. Estaba demasiado oscuro para ver lo que era, pero pensé que era un oso. Así que le disparé desde el porche. Luego se puso de pie sobre dos patas, me miró directamente y salió corriendo gritando. No era un oso. Parecía uno de la especie de Billy. Le grité, lo siento. Lo siento. Pero siguió corriendo y gritando. Al día siguiente, recibí una nota que decía, Billy está enojado. No compartes. Tenemos hambre. Debería haber recordado que la tribu de Billy migra más cerca de la civilización durante el invierno para conseguir comida. Me di cuenta de que me había equivocado. Le disparé a su amigo. Fui al bosque donde creo que se han estado quedando para intentar hacer las paces, pero no puedo comunicarme con ninguno de ellos. Me atacan al verme. Rocas y ramas comienzan a volar sobre mi cabeza en el momento en que entro en su territorio. Hay un puente que marca el comienzo de su dominio. Todo está tranquilo hasta que llego a ese puente. Pero cuando lo cruzo, hacen todo lo posible para que me vaya.
Creo que Billy me perdonaría si tuviera la oportunidad de escuchar mi versión de la historia. El problema es que no puedo llegar al lugar. Solía dejarle regalos sin que su clan me atacara. Ya lo he intentado 4 veces y cada vez que voy demasiado lejos, empiezo a sentir esa sensación de miedo de la que habla la gente con Sasquatch. Y si sigo adelante, me arrojan cosas y tengo que retirarme. No voy a enviar a mi esposa y ponerla en peligro. Y nadie más con quien he hablado me toma en serio. Por eso te pregunto. Si has llegado hasta aquí, espero que estés considerando ir a ayudar. Podríamos encontrarnos y hablar de ello. Si lo haces, hay muchos detalles que necesito repasar contigo si decides hacerlo. Tengo una nota de disculpa escrita a mano para darle y un paquete de regalo. Le encanta la asesina. Como dije, Billy sabe leer y escribir, así que quiero dejarle crayones para que me responda. Su color favorito es el naranja. No quiero ganar fama ni atención por esto y no quiero que la gente sepa la ubicación de Billy por su seguridad y la mía. Así que si puedes mantenerme en el anonimato, te lo agradezco. Avísame. Estoy libre toda la semana. Gracias, Garrison. Recibí la nota de su hermano. Una caja de crayones, una bolsa de carne seca de Great Valley. Solo tengo una oportunidad, así que tendré que ser rápido. Y nos iremos de aquí. Muy bien, chicos, volvemos. A la mañana siguiente, nos dirigimos al lugar donde dejamos los regalos y la nota. Ahora, como decía en el correo electrónico, Billy puede leer y escribir un inglés bastante básico. Así que esperamos que nos haya dejado una respuesta para llevársela a su hermano. Así que salgamos y veamos si tenemos algo. Muy bien, parece que tenemos algo aquí. Bueno, me joderé por ti.